Muy buenos días, nuevamente quien les habla es la profesora Karina Díaz y el día de hoy estoy aquí para hacerles el repaso final del curso de Historia, así que no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, profa.Karina Díaz, a paso a darle like, tu comentario y ahora sí, empezamos profesora Karina, hablemos un poquito de esta pregunta. El tiempo y el espacio son magnitudes mesurables, nos dice, que no pueden estar ausentes en las ciencias sociales. Por ello, cuando abordamos la revisión de las fechas para hechos históricos específicos, ello impacta en A. Los repositorios. B. La bibliografía. C. Los autores. D. La periodificación. O E. Las fuentes. Vuelvo a repetir la pregunta, belleza. Siempre hay que entender la preguntita. Dice así. El tiempo y el espacio nos dice que son magnitudes mesurables, que no pueden estar ausentes en las ciencias sociales, obviamente. Por ello, cuando abordamos la revisión de las fechas para los llamados hechos históricos específicos, ello impacta ¿en dónde va a impactar? A ver, profesora, no olvidemos que la historia es una ciencia social, tema número 1, ¿sí o no? La historia es una ciencia social, que estudia ¿qué? Todos los procesos sociales, los procesos económicos, políticos y culturales de todas las sociedades, obviamente humanas, ¿no? En el devenir del tiempo, en el pasar del tiempo y obviamente en un determinado espacio, mejor dicho, en un espacio determinado. Muy bien. Y la revisión obviamente de las fechas, de los hechos históricos específicos, va a requerir una organicidad propia de la periodificación, metodología pues que va a permitir establecer un ordenamiento temporal de la historia. Por lo tanto, la revisión de las fechas para hechos históricos específicos, ello impacta en la periodificación. Respuesta correcta. Alternativa D de Díaz. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Vámonos con las preguntas número 2. Siguiente pregunta. Dice así. El historiador Rubén Valdivia explica casuística. Recuerda que otro tipo de preguntas en la universidad no solamente son teóricas, netamente. Te meten la teoría, te ponen la teoría dentro de un caso. Y aquí nos dice, el historiador Rubén Valdivia explica a sus alumnos que existen herramientas para validar la integridad y autenticidad de los llamados hechos históricos, ¿ya? Cuando se estudia las relaciones entre personas, sus leyes, su entorno económico y cultural, nos encontramos con la A. Paleografía, B. Sociología, C. Lingüística, D. Cronología o E. Paleontología. A ver, profesora Karina, nivel coquito, ¿sí o no? Tú ya ni quieres ponerle pausa al video porque esta pregunta está en nivel coquito. Un profesor dice que podemos validar la integridad y autenticidad histórica, ¿ya? Con determinadas herramientas. Y cuando estudiamos las relaciones mis amores, entre personas, sus leyes, su entorno económico y cultural, nos encontramos frente a ¿qué? Obviamente, profesora, frente a la sociología. Y profesora Karina, ¿qué es la sociología? A ver, no te olvides que la sociología es una ramita, ya una rama de ¿qué? De las llamadas ciencias sociales, ¿sí o no? Que se va a encargar específicamente de poder estudiar y poder analizar, ¿qué cosa? Muy bien, claro, a la llamada sociedad y su problemática. Obviamente, profesora, ya a nivel coquito, ya problemática. Muy bien. En este sentido, pues la sociología va a analizar la construcción, por ejemplo, social de la cultura, de la política, de la economía y de todas las instituciones en general. A diferencia, por ejemplo, ¿de quién? De la antropología, por ejemplo, ya que la antropología netamente se va a concentrar en el estudio
y análisis de los aspectos netamente étnicos. No te vas a olvidar, porque ha sido pregunta de examen de admisión. La antropología se concentra netamente en el estudio y análisis de aspectos étnicos de una sociedad, ¿ya? Y la sociología concentra sus esfuerzos más en entender sobre todo a las sociedades modernas, ¿ya? Por lo tanto, respuesta correcta. Respuesta, profesora Karina Díaz. Alternativa B, B de besito. Vamos, mis amores, sigamos. Recuerda que este repaso lo obtienes gracias a mi canal de YouTube, Karina Díaz Zapasa. Vamos, dice así. Vamos a relacionar. Esta es fija, jóvenes, del primer tema. Esta es una fija. Siempre preguntan sobre las fuentes de la historia, ¿ya? Y aquí dice que relacionemos la fuente oral, la fuente escrita, la fuente material, ¿ya? Y la audiovisual. Y abajo nos pone cuatro ejemplitos. Nos pone las leyendas de Nailam, las fotografías de Leguía, la caminata de Laitoji y los informes de los cónsules británicos. A ver, vamos a hacer esa relación, ¿ya? A ver, empecemos con esta. La leyenda de Nailam. La leyenda de Nailam es una leyenda, ¿ya? Las leyendas casi siempre se han transmitido de generación en generación y están consideradas por emitirse a través de una fuente oral. Muy bien, por lo tanto, la fuente oral, y aquí sería uno con A, ¿ya? Y desde ahí, jóvenes, ya podemos ir descartando varias alternativas, ¿ah? Por ejemplo, mira, juégate con alternativas. 1A, la A, la B, la C no, profesora, 2A no, entonces esa se va, ya la C no es. Profesora, la E, 2A no, tampoco, entonces está la respuesta entre la A, la B y la C. A ver, sigamos, a ver, ¿qué dice? La fotografía de Leguía. Es una fotografía, yo la voy a ver, la voy a mirar. Por lo tanto, está considerada entre una fuente audiovisual, porque la voy a ver. Por lo tanto, respuesta aquí sería la número 4. Vamos a borrar aquí, vamos a poner la número 4. Aquí. En la B va a ir con la número 4. Ahí está. Entonces sería 4B. Ya, jóvenes, desde ahí creo que ya tenemos una respuesta, porque miren, acá está, en la A está 4D, en la B está 4B y en la D está 4A. Entonces estas se van a ir. Y ya tienes la respuesta, mira, sin tanto. Recuerda que una manera también de resolver los exámenes de admisión es jugarte con las alternativas. Pero profesora, ¿puede comprobar que lo demás está bien? A ver, lo hacemos. Ya, porque la fotografía de Leguía obviamente era una fuente audiovisual, ¿no? Ahora, dice la caminata de Laitoji. Fácil, pues, ese es un conjunto de huellas, ¿no? De huellas, ¿de quiénes? De los Australopithecus, ¿no? Por lo tanto, cuando se queda una huella, a eso se llama fuente material. Por lo tanto, 3 con la 6. Por último, los informes de los cónsules británicos son documentos emitidos por funcionarios ingleses, ¿ya? Y eso está considerada como una fuente escrita, 2D. A ver, 1A, muy bien, 2D, muy bien, 3C y 4B. Respuesta correcta, sin dudarlo. La alternativa, profesora, B de besito. Entonces, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, Karina Díaz Zapasa. Vamos a seguir trabajando, mis amores. A ver, ¿qué dice la siguiente preguntita? Dice así. La sedentarización y la producción de cereales se dio por primera vez en la región del, vuelvo a repetir, la sedentarización y la llamada producción de cereales se dio por primera vez en la región. ¿En qué región se da? A, Cercano Oriente. B, Valle de Rift. C, área comprendida en la estepa asiática. D, sistema hidrográfico hindú. O E, sistema montañoso de Armenia. A ver, profesora, nivel coquito, ¿sí o no? No te olvides
que esta sedentarización y esta producción de cereales por primera vez se da. Muy bien, ya ni pausa, ¿sí o no? No le están poniendo pausa al video. Muy bien, en el cercano Oriente, porque recuerda que el cercano Oriente fue la más antigua área originaria de domesticación de plantas y también de los llamados animales, que llamamos con el nombre de la llamada, se conoce en historia como la llamada revolución neolítica, la revolución neolítica, ¿ya? Los cereales, como la cebada, por ejemplo, y el trigo, fueron producidos primero en Mesopotamia específicamente y también en Egipto, región que estaba obviamente del cercano Oriente. Por lo tanto, respuesta correcta, la sedentarización y la producción de cereales se dio por primera vez en la región del cercano Oriente. Respuesta correcta. Respuesta alternativa A. De amorcito. Vamos, mis amorcitos, sigamos. Siguiente preguntita, dice así, típica, esta siempre viene, El Homo sapiens aparece en la fase de la prehistoria denominada, vuelvo a repetir, el Homo sapiens, ¿ya? Aparece en la fase de la prehistoria. ¿En qué fase de la prehistoria va a aparecer? Denominada A, Paleolítico medio, B, Paleolítico inferior, C, Mesolítico, D, Neolítico o E, Paleolítico superior. A ver, profesora, recordemos que en esta fase, ¿ya? Donde va a aparecer este Homo sapiens, se da una nueva organización social. El clan, el perfeccionamiento de la industria, por ejemplo, del hueso y el uso del cuerno, ¿no? La especialización en la caza de determinados animales, también las primeras llamadas manifestaciones del arte rupestre y mobiliar se va a dar en el conocido y denominado Paleolítico. Muy bien, superior. Respuesta correcta. Respuesta, profesora Karina Díaz. La E de enamoraditos. No te vas a olvidar, el Homo sapiens aparece en la fase de la prehistoria denominada Paleolítico superior. Muy bien, mis amorcitos. Respuesta correcta. Respuesta E de enamoraditos. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, profe.Karina Díaz Zapasta. Vamos, siguiente preguntita. Dice, esta es otra fija también. Siempre preguntan esto. En el neolítico, ¿ya? Se inventó espacio. ¿Qué cosa se inventó? Y dice, adiciona. Y el dominio del fuego, que llevó al desarrollo de la metalurgia. El primer metal en ser denominado fue el espacio. A ver, alternativas nos ponen arquitectura oro, B, textilería cobre, C, cestería hierro, D, escultura plata y E, cerámica cobre. Recuerda que el dominio del fuego, iniciado obviamente en el Paleolítico, se fue perfeccionando, ¿ya? Ya en el Neolítico se especializaron pues, en esta actividad productiva, en ese tipo de actividades productivas y artesanales, ¿no? O sea, no te olvides, el fuego, ¿ya? El fuego, eso ha sido también pregunta de examen de admisión, ¿ya? El dominio del fuego se va a iniciar, ¿en dónde? En el Paleolítico, ¿ya? Y en el llamado Neolítico, que se va posterior, ¿ya? Aquí ya dominaron el fuego en el Paleolítico y acá van a empezar a desarrollar el uso de este fuego, ¿no? Lo van a perfeccionar, y ahí se van a enfocar en determinadas actividades productivas y actividades de tipo artesanales. El uso, por ejemplo, de los hornos para fabricar cerámica y de vasijas para fundir el cobre hicieron posible su aleación con el llamado estaño, para de esa manera producir lo que más adelante se conocerá con el nombre de bronce, primer metal realmente útil para la economía y obviamente economía de producción.
¿ya? Entonces, en el Neolítico se inventó ¿qué cosa? Con muy bien la llamada cerámica, y el dominio del fuego que llevó al desarrollo de la metalurgia. El primer metal en ser denominado fue el cobre, ya que después harán esa aleación con el estaño y nacerá el bronce. ¿Ya? Por lo tanto, respuesta correcta, respuesta profesora Karina Díaz. Alternativa E. De enamoraditos. Vámonos con la siguiente preguntita, pregunta tipo de examen de admisión. Dice, el ingreso a América de las primeras bandas nómades provenientes de Asia se habría realizado cuando el planeta se hallaba en el periodo geológico A, cuaternario, B, holocénico, C, cenozoico, D, pleistocénico o E, miocénico. A ver, jóvenes, vuelvo a repetir, el ingreso a América de las primeras bandas nómades, ¿ya? O sea, es decir, llegaron, dice, de Asia, se habría realizado cuando el planeta, ¿ya? ¿En qué periodo geológico se hallaba? Bueno, no te olvides que es evidentemente que el poblamiento inicial del continente americano se inicia, pues, obviamente, para arriba de América, es decir, en Norte América, a fines del periodo de el Pleistoceno, claro, en plena glaciación, pues la glaciación, ¿te acuerdas de Wisconsin? ¿Ya? Y así lo demuestra pues la antigüedad de los instrumentos líticos hallados específicamente en América del Norte, ¿ya? Que superan aproximadamente unos 40.000 años antes de Cristo aproximadamente, ¿ya? Por lo tanto, el ingreso a América de las primeras bandas nómades provenientes de Asia se habría realizado cuando el planeta se hallaba en el periodo geológico llamado Pleistoceno. Respuesta correcta, ¿ya? Respuesta alternativa D. De Díaz. Vamos, mis amorcitos, siguiente preguntita. No olvides que estos temas están desarrollados en la lista de reproducción de historia y que todos los repasos finales los vas a encontrar en la lista de reproducción de repasos finales, ¿ya? Así que búscalos, ahí vas a encontrar historia, geografía, matemática, química, psicología, etcétera, ¿ya? Listo, y no olvides suscribirte, dale like al video, comentar y compartir. Dice, preguntita, para capturar a los camélidos andinos, los cazadores en el antiguo Perú practicaban el chacu en el periodo A, formativo, B, intermedio, C, arcaico inferior, D, lítico o periodo neolítico. A ver, vuelvo a repetir, para capturar a los camélidos andinos, los cazadores en el antiguo Perú practicaban el popular chacu. ¿En qué periodo se dio esto? A ver, no olvidarse, preciosuras, no olvidarse que el llamado chacu fue una práctica pues del Perú específicamente desde hace más de 8.000 años antes de Cristo. Ya, el chacu es más o menos de 8.000 años antes de Cristo, de antigüedad tiene. Aproximadamente cuando culminaba pues, el llamado Pleistoceno, que hace rato hemos hablado de eso en una pregunta anterior, ¿ya? Desaparecían pues los llamados glaciares y las nieves se retiraban a altas cumbres. Perú entraba específicamente al nuevo periodo geológico, ¿ya? Del Pleistoceno, se pasaba del Perú ¿a dónde? Al Holoceno, ¿ya? Y el llamado pues Optimum Climatum. Los cambios climáticos posglaciares determinaron en el cambio de la flora, de la fauna, se extinguieron los mamíferos, por ejemplo, grandes y lanudos, y aparecen los camélidos andinos, servidos como los tarugos, pumas, zorros, vizcachas, cuchis, etc., ¿ya? Los primitivos que demostrarían la cacería mediante la técnica del chacu, fueron el hombre, por ejemplo, de Toquepala y de Lauricocha, ¿ya? El hombre de Toquepala y el hombre de Lauricocha, no te vas a olvidar porque eso también ha sido pregunta de examen de admisión.
Y esto está demostrado, por ejemplo, en las llamadas pinturas rupestres, ¿ya? Y a estas alturas los primitivos todavía no conocían la llamada horticultura, por lo tanto pertenecían a qué periodo, porque solo cazaban, al periodo lítico. Muy bien, respuesta correcta, respuesta alternativa de días, ya, de dinosaurios, ya. Vamos, entonces para capturar a los camellos andinos, los cazadores en el antiguo Perú practicaban el chaco en el periodo lítico. No te vas a olvidar, ya, porque todavía no se conocía la horticultura, por eso se dedicaban a eso, la cacería. Ya, respuesta correcta, alternativa de dadito. Y no olvides que si te preguntasen, ya, quiénes fueron los primeros en realizar este tipo de práctica del chacu, fueron los hombres de Lauricoche, el hombre de Toquepala, y la muestra está en las llamadas pinturas rupestres, donde se puede observar imágenes de hombres siguiendo y encerrando alrededor a varios animales para poder cazarlos. Entonces, respuesta correcta, alternativa de dadito, de días. Siguiente preguntita. Durante el periodo arcaico inferior, periodo Siguiente pregunta, dice así. Durante el periodo arcaico inferior del antiguo Perú, los habitantes de la costa practicaban, además de la recolección de mariscos, vuelvo a repetir, durante el periodo arcaico inferior del antiguo Perú, los habitantes de la costa, practicaban, además de la recolección de mariscos, la A, horticultura y caza de lobo marino; B, la alfarería; C, la caza indiscriminada; D, la ganadería; o la agricultura de regadío. A ver, ¿qué es lo que hacían? Aparte, obviamente, la recolección de los mariscos, a esos habitantes de la costa en el periodo arcaico inferior. A ver, profesora, obviamente tú le estás poniendo pausa al video para que lo resuelvas por tu cuenta. Y también te estás suscribiendo a mi canal de YouTube, Karina Díaz Zapasa. A ver, no te olvides que los primitivos peruanos del arcaico inferior, o específicamente de la costa, como por ejemplo tenemos al llamado hombre de Paracas, no te vas a olvidar, ahí tienes un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, Santo Domingo, ¿ya? El hombre de Pucusana, ¿ya? Chilca, por ejemplo, también, ¿ya? De que pertenece a la costa, Cabeza Larga y demás. Gracias a la práctica de la recolección marina de mariscos, también recolección de moluscos, crustáceos y la pesca, fueron estableciéndose paulatinamente en un lugar fijo, ¿no? Ya, en un lugar fijo. Construyeron, por ejemplo, las primeras chozas del Perú. El conocimiento de la naturaleza, el perfeccionamiento de la recolección selectiva les permitió descubrir, pues, la llamada horticultura. El uso de palos y arpones le permite también a realizar la llamada caza, y específicamente cazaban a los llamados lobos marinos. Por lo tanto, los habitantes de la costa practicaban, además de la recolección de los mariscos, la llamada horticultura y la llamada caza de lobo marino. Respuesta correcta, alternativa A de amiguito. Vámonos con la siguiente preguntita. Dice así:
La actividad artística en la que más destacó la cultura chavín fue vuelvo a repetir, ¿qué actividad artística en la que destaca más la cultura chavín? ¿Cuál fue? A. Cerámica polícroma. B. Textilería. C. Escultura atlítica. D. Orfebrería. O E. Cerámica escultórica. A ver, no te olvides que es considerada la mejor expresión de arte de la sociedad chavín el llamado lanzón monolítico, también el obelisco Tello, también la estela de Raimondi y las llamadas cabezas cravas, ¿sí o no? Esas están consideradas dentro de la mejor expresión de arte de la sociedad chavín. Vuelvo a repetir, ¿cuáles son? El lanzón monolítico, muy bien. ¿Qué más? El obelisco Tello, excelente. La llamada estela de Raimondi y las populares cabezas clavas, muy bien. ¿Y eso a qué pertenece, pues, profesora? Nivel coquito, ni pausa, ¿sí o no? A la llamada escultura lítica, la escultura en piedra, pues mi amor, escultura en piedra. Recuerda que por eso eran reconocidos los llamados chavinenses, ¿sí o no? Los de Chavín. Claro, por lo tanto, respuesta correcta, alternativa C de casita. Vamos, siguiente preguntita, dice así. Según Julio Cetello, la cultura matriz de la civilización andina fue, vuelvo a repetir, según Julio César Tello, ya con ese señor seguro se lo conocen de memoria, porque ha estado inmerso en varias culturas, ¿ya? Él dice que la cultura matriz, la cultura madre, la del origen de la civilización andina fue A. Inca, B. Chavín, C. Mochica, D. Nazca o E. Tiahuanaco. No te olvides que en el año, ni pausa, ¿sí o no? Ni pausa. Solamente suscribiéndote al canal de YouTube profa.carinadíaz, dándole like, comentar y compartir, puedes tener estas fijas que siempre vienen en los exámenes de admisión. No te olvides que en el año de específicamente, ahí vamos, se retrocedió, año 1919, ¿ya? El doctor Julio César Tello va a descubrir esta cultura, la cual le conoce como la cultura matriz de la civilización andina, la cual fue la cultura chavín, ¿ya? Y sostuvo porque fue la más antigua del Perú, la cual surgió en la Sierra Oriental del departamento específicamente de Ancash. No te vas a olvidar eso, ¿ya? De allí, obviamente, se habría irradiado hacia la costa y otras regiones del área andina. Y ahí inicia, pues, todo esto de la civilización andina, que es el origen, ¿ya? Por lo tanto, respuesta correcta, según Julio César Tello, la cultura matriz de la civilización andina fue Chavín, preciosos. Respuesta correcta, B de beso. Vamos con la siguiente preguntita. Dice así, las trepanaciones craneanas. Ya tú dejas de estar ahí pensando en una culturita, ¿sí o no? Ya estás pensando en Paracas, Cuando escuches las palabras trepanaciones craneanas, inmediatamente tu cerebro va a dirigirse a ¿qué palabra? Paracas. La civilización, la cultura, Paracas, profesora, ¿ya? Y dice, las trepanaciones craneanas eran cirugías que realizaban los llamados médicos de la civilización Paracas, ¿ya? Mediante técnicas especializadas, dice. Recurrían a operaciones muy complejas, ya, por eso las técnicas especializadas, especialmente en la fase A, cavernas, B, necrópolis, C, pescadores, D, nievería o E, zoras. A ver, chiste, ¿sí o no? Nivel coquito. No te olvides que, por ejemplo, en Paracas, los cuerpos, ¿ya? Presentan una característica, es que los cuerpos que se han encontrado de Paracas, muchos de ellos presentan los cráneos deformados, ¿no? Trepanaciones y operaciones quirúrgicas que obviamente fueron muy complejas.
y se consideran los paracas los más expertos cirujanos de América. No te olvides, son considerados los más expertos cirujanos de América. Y esto se da en la fase específicamente conocida como la fase cavernas. No te olvides, Paracas cavernas y Paracas necrópolis. Y esto de las trepanaciones específicamente se da en la Paracas cavernas. Respuesta correcta. Alternativa A, de amiguito. Y no te olvides que son considerados ellos, ha sido pregunta de examen de admisión, los más expertos cirujanos de América. No te vas a olvidar eso, ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Ya? Listo, entonces sigamos trabajando. Respuesta correcta, alternativa A de amiguito. Siguiente preguntita, dice así, suscríbete a mi canal de YouTube, Karina Díaz Zapasa. Dice, el padre Nicolás conversa con uno de sus feligreses, ya de sus seguidores, quien pregunta, ¿a qué cultura preinca pertenece la práctica de incisiones en el cerebro? Ya, incisiones en el cerebro, con instrumentos de metal y obsidiana. No te olvides esto, obsidiana, ha sido pregunta también de examen. La respuesta a este interrogante es A, Paracas, B, Chavín, C, Nazca, D, Tiahuanaco o E, Moche. Profesor, acabamos de hablar de eso, ¿sí o no? Nivel coquito, ya desde hace 3 siglos antes de nuestra era, los paracas ya practicaban las llamadas operaciones médicas, por eso se los considera los más expertos cirujanos de América, no te vas a olvidar, ¿ya? ¿Y dónde realizaban esas operaciones médicas? Específicamente en el cráneo, ¿ya? Y las investigaciones, por ejemplo, de Julio César Tello, ¿ya? Han puesto de manifiesto los grandes avances médicos de esta cultura, pues han comprobado que parte importante de estas intervenciones quirúrgicas fueron exitosas, o sea, eran buenazos en la medicina. Los paracas lo que hacían era perforar el cerebro con un instrumento de metal y obsidiana para curar las diversas dolencias. Esta actividad médica es conocida comúnmente como trepanación craneana, ¿ya? Por lo tanto, la cultura preinca, donde pertenece la práctica de incisiones en el cerebro utilizando instrumentos de metal y obsidiana, es la cultura paracas. Respuesta correcta. Alternativa A de amiguito, de enamoraditos, ¿qué estoy pensando? A de amiguito. Vamos, siguiente preguntita, dice así. El uso de metales fue parte de el uso de metales fue parte del arte de las sociedades del intermedio temprano. Los moche elaboraron una aleación conocida como A, hachitas de bronce, B, plateado, C, tumbaga, D, dorado, E, filigrana. ¿Cuál será la respuesta correcta? Vuelvo a repetir la pregunta. El uso de metales fue parte del arte de las sociedades del llamado intermedio temprano. Los moches, nos habla específicamente de los moches, elaboraron una aleación conocida. ¿Cómo se llama esa aleación que realizaron los moches? ¿Ya? A ver, no te olvides que en el caso de la civilización mochica, los moches logró extraordinarios adelantos metalúrgicos, esa es su característica, ¿ya? Eran muy buenos en la metalurgia, obviamente comparándolo con hoy en día, ¿no? Para su tiempo eran extraordinarios adelantos metalúrgicos. Utilizaron, por ejemplo, el oro, utilizaron la plata, utilizaron el cobre, ¿no? Y sus respectivas aleaciones. Quizá por su aleación más característica fue la tumbaga, porque era una mezcla, la tumbaga es una mezcla entre el llamado oro, ¿ya? Más el llamado cobre, ¿ya? Algo que sorprendentemente es la capacidad que tuvieron para dorar el cobre siglos antes de que en Europa se pueda hacer. Por lo tanto, respuesta correcta, los moches elaboraron una aleación conocida como
Tumbaga. ¿Y qué es Tumbaga? Ha sido pregunta de examen. La suma, muy bien, del oro más el cobre. Ya está. 20, respuesta correcta. Alternativa C. C de casita. Vámonos con la siguiente preguntita. Profesora Karina. No sin antes suscribirte a mi canal de YouTube. Profa.Karina Díaz Zapata. Dice, las líneas de Nazca son investigadas en el siglo XXI en base a las evidencias realizadas con anterioridad, especialmente la dirigida por María Reiche, no te vas a olvidar, ¿ya? Es una de las más conocidas en el estudio de estas llamadas líneas de Nazca, quien sostenía que todo este espacio de líneas y figuras constituía ¿qué decía María Reiche de estas líneas de Nazca? ¿Qué constituían para ella? ¿Ya? A, calendario ritual. B, calendario astronómico. C, calendario agrícola. D, lugar de veneración del agua. O E, centro de peregrinación religiosa. Bueno, nivel coquito esta pregunta. No te está preguntando cuánto mide el colibrí. Pero por si acaso hay un video donde yo explico cuánto mide, ya, de largo, de ancho, por todo hay que medirlo, ya, y hay que medir a todas las figuritas, a todas estas líneas de Nazca, mejor dicho, ya, para que de esa manera tú hayas listo tu examen de admisión. Vamos, dice. No sabía que existen diversas, obviamente, teorías para explicar las líneas de Nazca. En el caso, por ejemplo, de María Reiche, ella decía que este espacio de líneas y figuras era considerada para ella un calendario astronómico. Eso decía María Reiche. Había otro también estudiador de las líneas de Nazca, ¿no? Que, por ejemplo, era Toribio Mejía. Y para Toribio Mejía, estas líneas de Nazca eran unos seques, unos caminos ceremoniales, ¿ya? Para Toribio Mejía, no te vas a olvidar, ¿ya? Pero para María Reiche constituía un calendario astronómico. Por lo tanto, respuesta correcta. Respuesta, profesora Karina Díaz. B de besito. Vamos, siguiente preguntita, ya. Siguiente preguntita. Dice así. Escultura que fue encontrada en el interior del edificio de Calasaya y se encuentra representado en el dios de los báculos. Vuelvo a repetir, es una escultura que fue encontrada, dice, en el interior del edificio de Calasaya y se encuentra representado por el llamado dios de los báculos. ¿A qué estará refiriéndose? ¿Cómo se llama esa escultura? A, monolito el fraile. B, portada del sol. C, monolito Bernet. D, monolito Ponce. O E, templete. A ver, esta escultura, ya donde está el llamado, representado el llamado dios de los báculos, ¿dónde está? A ver, es el mayor ejemplo de escultura en piedra y en ella están presentes motivos, por ejemplo, iconográficos, ¿ya? El lugar central está ocupado por el denominado dios de los báculos, personaje antropomorfo de cuya cabeza salen, pues, rayos que terminan en pequeñas cabezas de animales, algo así, imaginemos que fuera, ¿ya? Ahí está con sus dos manitas, y ahí sus báculos, ya, que empiezan a salir, como te mencioné, rayos que acaban en cabecitas, ¿no? De pequeños animales o en figuras redondas. Y obviamente te estoy hablando de la llamada, ¿dónde se encuentra esto? En la portada del sol, ahí me vas a encontrar este edificio, ¿no? En el edificio de Calasaya, en el interior, se encuentra representada pues esta portada de sol, y ahí está el dios de los báculos. Respuesta correcta. Alternativa B de besito. Vamos a seguir trabajando. Dice así. Marca la alternativa que contenga las proposiciones correctas sobre las características del imperio Wari. ¿Qué cosa es correcto? Y te ponen 3 enunciados y hay que ver
Si A, solo 2 es verdadero, solo B, solo 3, 1 y 2, la D dice 2 y 3, y la E 1, 2 y 3. A ver, leamos para ver cuáles son verdaderas. Dice, tuvo como centro de la cultura Wari, de la ciudad Wari o Viñaque. B, se impuso el culto al dios Huiracocha, dios de las varas. Y 3, estableció cabeceras de región. A ver, Wari es uno de los 2 únicos imperios surgidos pues, en América del Sur, ¿no? Sus aportes, por ejemplo, fueron muy importantes para el surgimiento posterior de lo que será llamado el llamado Tahuantín suyo, ¿ya? Y la capital, su capital, fue la llamada casualmente, a su nombre se debe, la ciudad de Wari, o también Viñaque. Por lo tanto, quiere decir que la primera es verdadero, ¿ya? Entonces, 1 hasta ahora sí va, ¿ya? Dice acá, se impuso el culto al dios Huiracocha, ¿ya? Sí, eso es cierto, porque recordemos que los Waris difundieron el culto al dios Huiracocha, ¿ya? O dios conocido también como el dios de las varas, que tú ves acá, ¿ves? ¿Ves belleza? Este señor, ¿ya? Él es el señor, el dios Huiracocha, dios de las varas. Por lo tanto, sí es verdadero. Y finalmente nos dice, estableció cabeceras de región. Claro, no te olvides que los Waris establecen una gran cantidad de centros administrativos, o también eran conocidos como cabeceras de región. Por lo tanto, también es verdadero. Por lo tanto, marque las alternativas que contengan las proporciones correctas sobre las características del Imperio Wari. 1, 2 y 3 son correctas. Por lo tanto, respuesta correcta, alternativa E de enamoraditos. Vámonos, jóvenes, con la siguiente pregunta. No sin antes hacerte recordar suscribirte a este canal de YouTube, profa.karina Díaz Zapasa, darle like al video, comentar y compartir. Sigamos trabajando. Dice así. Los mejores jóvenes, ni chiste esta pregunta, ¿ya? Los mejores navegantes del Perú antiguo eran los A, Collas, B, Jatuncoyas, C, los Cañaris, D, los Chinchas o E, los Aymaras. Un chiste, ¿sí o no? Los mejores trabajadores en el arte de la navegación, específicamente por el Océano Pacífico, y además de sobresalir también gracias a esto al comercio internacional, fueron los llamados Chinchas. Respuesta correcta, alternativa D de Díaz. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Vamos, muy bien, bellezas. No olvides, belleza, que todos estos repasos vienen a este canal de YouTube y a tu apoyo, porque tú le das el like al video, el comentar, el compartir, y de esa manera estimulas a que yo pueda seguir colgando más repasos de todos los cursos, dictando todas las clases de los cursos de letras, y obviamente apoyándome de algunos colegas para poder colgar el material de ciencias. Así que dale like, comenta y comparte. Y también te pido, por favor, si puedes ir a darle tu colaboración al canal Aprendiendo con ADK, que también vas a tener toda la preparación gratuita. Este canal, el otro canal, te vamos a ayudar bastante. Sigamos. Siguiente preguntita. Dice así. A ver, nos pasamos una. A ver, dice. En 1980 descubrió los ídolos de madera, llamados pinchudos. Qué chévere nombre. En 1980 se descubrió los ídolos de madera, que los llamaron pinchudos. ¿Quién es? A, Julio Cetello, B, Max Uller, C, John Rowe, D, Lumbreras o E, Federico Kaufmann. Chiste, ¿sí o no? No te olvides que casualmente durante una visita científica de Federico Kaufmann, descubre un conjunto de mausoleos resguardados por estatuas antropomorfas, ya que estaban específicamente talladas casualmente de madera y que estaban colgadas en el lugar. Por lo tanto, ¿quién descubrió estos ídolos de madera, conocidos como los pinchudos? Federico Kaufmann, en el año de 1980. Respuesta correcta, alternativa E de enamoraditos. Vámonos con la siguiente preguntita. Dice así.
estudioso, que para una interpretación más ordenada y sistematizada del Perú antiguo, clasificó a las culturas en horizontes intermedios. Chiste, esa pregunta ha venido varias veces en los exámenes de admisión. ¿Quién es el estudioso que va a ordenar y sistematizar el Perú antiguo? Y para eso crean los llamados horizontes y intermedios, que vamos a colgar también un video específicamente de esos para que te los puedas aprender de memoria. Ya, muy pronto va a estar. Y si no, y si viste el video más tarde, ya debe de estar. ¿Ya? A. Federico Maxule. B. Federico Engel. C. Julio Guillermo Lumbreras. D. Julio Cetello. O E. John Rowe. ¡Ay, profesora! Y todavía, profesora, no se olvide, ¿ya? Para empezar, aquí hay dos nombres que podría yo tal vez dudar, sí o no, ¿ya? Porque primero, por ejemplo, uno de ellos es considerado el pionero de la arqueología peruana, que es el señor Federico Maxurle. No te olvides, él es considerado el pionero, ya, pionero de la llamada arqueología peruana, ya, el pionero, el primero. Estudió, pues, es el que inicia, mejor dicho, el estudio de las culturas preincas del Perú y hizo clasificar a estas en periodos. Ya, él fue uno de los primeros en clasificar estas culturas, pero él le llamó periodos. Pero no culminó este proyecto, ¿ya? Sin embargo, más adelante va a aparecer el arqueólogo de una universidad de California, el señor John Rowe, ¿ya? Y específicamente en el año de 1968, ¿ya? 1968 va a clasificar y ordenar estas culturas preincas en periodos secuenciales que él los va a llamar, ¿ya? ¿Cómo les va a llamar? Muy bien, horizontes e intermedios, muy bien. Por lo tanto, mis amores, como te habla de horizontes intermedios como tal, a pesar de que el primero fue Federico Maxule, pero dejó ahí el proyecto, va a venir quien posterior, John Rowe, que va a ser el que va a sistematizar estas culturas del Perú antiguo y las va a clasificar pues, en horizontes intermedios. Respuesta correcta. Alternativa enamoraditos. Vámonos con la siguiente preguntita. Dice así. En la época incaica, los prisioneros de guerra que eran enviados a los lugares más inhóspitos fueron denominados, vuelvo a repetir, dice, en la época incaica, ¿quiénes eran los prisioneros de guerra? Esa ha sido pregunta de examen varias veces, que eran enviados a los lugares más inhóspitos fueron denominados A. Yanacones, B. Ayas, C. Mismacuna, D. Mitimaes o E. Piñas. Los que eran enviados, pues, muy bien, ya en su cabecita ya está. Si quieres ponerle like, mejor dicho, ponle pausa a este video para que tú puedas resolverlo, pero esto está a nivel coquito, ¿sí o no? ¿No te olvides que la sociedad incaica fue muy clasista, ¿ya? Aristocrática y obviamente colectivista? Y la base social fue el llamado Ayu, no te olvides, fue el llamado Ayu, ¿ya? Que era un grupo colectivo familiar con vínculos pues, de territorio, religión, costumbres, etc. Y además a los ayus desplazados hacia otros territorios se les denomina miti maes, cuando un ayu se desplaza a otro territorio, ¿ya? Se le llama miti maes. Los yanaconas fueron, por ejemplo, los sirvientes desarraigados de sus ayus, ¿ya? Al servicio de la nobleza. Las ayas, por ejemplo, que ahí también nos ponen alternativas, o escogidas, fueron concubinas del Inca, quienes elaboraban pues los llamados textiles. Entonces, profesora, en ningún momento me menciona usted que ya sean los mitimaes, los yanaconas y los ayas fueran puestos este grupo de prisioneros de guerra. Sí, es que ¿sabes quiénes fueron ellos? Los llamados piñas, porque eran bien piñas, pues sí o no, eran bien piñas, eran tan piñas que llegaron a ser prisioneros de guerra, ¿ya? Los piñas fueron prisioneros de guerra que no se sometieron pues a la autoridad del Inca, y ellos pues fueron llevados ¿a dónde? A la selva.
y a otros lugares inhóspitos. ¿Ya? La pasaban pues mal, porque eran bien piñas, pues, ¿ya? Por lo tanto, no te olvides que tus piñas eran prisioneros de guerra. Respuesta correcta. Alternativa de enamoraditos. Siguiente pregunta. Dice así. Acerca del origen de los incas, ¿cuál es el relato que intenta explicar con simbolismos que la clase fundadora del Incario fue oriunda del altiplano? A. La leyenda de Nailampa. B. La leyenda del lago Titicaca. C. El mito de Incarri. D. La tesis de Luis Enrique Valcárcel. O E. La tesis del origen Masca. Esto está chiste, ¿ah? Pausa el video, lo quieres resolver por tu cuenta, ponlo pausa. ¿Ya? Pero si tú has estudiado gracias a los videos de YouTube de la profesora Karina Díaz, esto es chiste para ti, ¿sí o no? Nivel coquito. Porque es, obviamente, el relato que va a intentar explicar, obviamente con simbolismo, de que el Incario fue oriundo del altiplano. Estoy hablando de quién, de la leyenda del lago Titicaca, pues, que fue escrita por quién, por el escritor Garcilaso. No, muy bien, Garcilaso, ahí lo vamos a poner para que no te olvides. Garcilaso de la Vega, sí, el Inca Garcilaso de la Vega, sí, el que escribió crónicas, muy bien, ya está, a servicio obviamente del argumento para fundamentar específicamente el origen del Tiahuanaco o Aymara, ¿ya? Toda vez que específicamente esta leyenda del lago Titicaca habla pues de una pareja divina, ¿no? Que es Manco Cápac y Mama Ocllo, que marchan de la meseta del Collao, es decir, del altiplano, hacia el valle de Guantanay, ¿ya? Guatanay, que está ubicado en Cusco, ¿ya? Y de esa manera va a poder explicar el origen pues del imperio incaico. Por lo tanto, este relato se llama La leyenda del lago Titicaca, con Manco Cápac y Mama Ocllo. Muy bien, belleza, respuesta correcta. Alternativa B de besito. Siguiente preguntita, dice así: el ayu era, jóvenes, hace rato ya hemos hablado en una pregunta anterior el ayu, así que chiste para ti esta pregunta. El ayu era A, una región o marca, B, una clase social, C, un grupo social con vínculos familiares, religiosos y económicos, D, un lugar donde se guardaban alimentos, o E, la casa de las escogidas. Ay, chiste, profesora, hace rato que nos hablaba que el imperio incaico era clasista, profesora también nos dijo que era aristocrático, que era colectivista y que su base social fue el ayu, y que era el ayu. Profesor, usted nos ha dicho que era un grupo social, ¿no? Con vínculos familiares, religiosos y económicos. Por lo tanto, respuesta correcta. Respuesta casita. No te olvides que era el ayu, te lo digo de otra manera. El ayu era un grupo de familias. ¿Ya? Familias, varias familias, unidas por vínculos, sangre, tierra, religión, trabajo, lengua, ¿ya? Economía, muy bien. Por lo tanto, respuesta correcta, C, de casita. Siempre ha venido sobre el ayu, les aviso, siempre viene sobre el ayu, ¿ya? Vamos, siguiente preguntita. La economía inca fue productiva, pues generó excedentes que permitieron una gran acumulación por parte del Estado inca. Vuelvo a repetir, la economía inca fue muy productiva, pues generó excedentes de más que me permitieron una gran acumulación por parte del Estado inca. En este sentido, los incas pusieron en práctica A, una agricultura extensiva en costa y sierra, B, un intercambio basado solo en el comercio, C, una economía basada en el mercado, D, un sistema de tributo en bienes y trabajos, o E, un intercambio económico descentralizado. ¿Cuál será la respuesta correcta, profesora Karina Díaz? Porque obviamente usted nos va a decir, yo ya me estoy suscribiendo a su canal profa.karinadíaz y estoy poniéndole su like, su comentario, ¿sí o no?
Ya, estos jóvenes es nivel coquito. A ver, mis amores, vamos a recordar un poquito sobre la economía inca. No te olvides que en el caso de la economía inca, esto se caracteriza porque asimila muy bien y va a desarrollar un sistema tributario, ¿ya? De bienes de diversas índoles y de trabajo bajo la modalidad de, por ejemplo, de la mita, ¿ya? Y de esa forma los bienes se caracteriza porque eran acumulados, como dice ahí, excedentes, había excedentes, por ejemplo, del maíz, de la coca, de los textiles, entre otros bienes. Y estos eran acumulados, estos excedentes eran acumulados en las llamadas colcas, o también conocidos como depósitos imperiales, ¿ya? Y el trabajo, por ejemplo, de los mitayos era en las tierras, ¿ya? Estatales, permitía de alguna manera generar aún más excedentes agrícolas. Por lo tanto, la economía inca fue muy productiva, pues generó excedentes que permitieron una gran acumulación por parte del Estado inca. En este sentido, los incas pusieron en práctica, ¿qué cosa? Muy bien, un sistema de tributo de bienes y de trabajo. Por lo tanto, respuesta correcta, alternativa D de Díaz, no te vayas a olvidar, ¿ah? Vamos, siguiente preguntita, dice así. Los amautas, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, profe.Karina Díaz Zapasa. Los amautas eran los encargados de enseñar a los jóvenes. Ahora, vuelvo a repetir, los amautas eran los encargados de enseñar a los jóvenes. ¿Y quiénes eran estos? ¿Parte de los nobles, piñas, los agyas, los yanaconas o los esclavos? Chiste, ¿sí o no? Nivel coquito. No te olvides que los amautas eran los maestros del imperio inca, que se encargaban pues de la transmisión de los conocimientos a los miembros jóvenes de la nobleza. Nobleza, obvio, pues no vamos a hablar de los piñas, no, sí o no, ellos no, menos yanaconas y esclavos, no, los amautas eran encargados de enseñar a los jóvenes nobles, a la nobleza, ya eran los maestros de esa época. Respuesta correcta, alternativa A, de amiguito. Vamos con la siguiente preguntita. Dice, la religión, eso ha venido varias veces en los exámenes de admisión también, la religión. Dice, la religión en la época de los incas no solo fue un gran imaginario sobre lo natural, sino que también se constituyó en un importante mecanismo de control, ya, la religión, de control de tipo político. Una de sus características fue la religión en la época de los incas no solo fue un gran imaginario sobre lo sobrenatural, sino también que se constituyó un importante mecanismo de control político. Una de sus características es A, el monoteísmo al sol como divinidad. B, la ausencia de templos y lugares sagrados. C, la creencia de la divinidad de animales. D, una concepción del mundo divino en 6 partes. O E, la existencia de oráculos como el de Pachacamac. A ver, no te olvides que una de las mayores, ponle pausa al video si quieres resolverlo por tu cuenta, no te olvides, ¿ya? No te olvides que una de las mayores singularidades de la civilización inca fue la existencia de los llamados oráculos. No te puedes olvidar de los oráculos, como por ejemplo el de Pachacamac, ¿ya? Y los oráculos fueron centros de peregrinación, que fueron controlados obviamente por los llamados sacerdotes, ¿no? Que ofrecieron respuestas a los peregrinos. Solo, por ejemplo, en Egipto, en Grecia, en Roma, en Tibet y los Andes existieron esos llamados oráculos. Por lo tanto, una de las características fue la existencia de los oráculos, como el que teníamos acá en Perú, en los incas, llamado Pachacamac. Respuesta correcta, alternativa E de enamoraditos. Vamos, siguiente preguntita, dice así. Ya está, la llegada hasta el pueblo quemado, en los manglares colombianos. ¿En qué viaje Pizarro se realizó? A, viaje del descubrimiento. B, viaje de la conquista. C, en el tercer viaje. D, en el cuarto viaje. O E, en el viaje explorativo. A ver, para recordar, ¿cuántos viajes realizó Pizarro? Pregunta de examen de admisión. ¿Cuántos viajes realizó Pizarro? Y en este caso, para llegar al Perú, obviamente, ¿ya? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién está escribiendo? ¿Quién está diciendo? Claro, nivel coquito, ¿sí o no? Pizarro para llegar al Perú realizó 3
viajes, ¿ya? El primer viaje está considerado como un viaje de tipo explorativo, porque fue un viaje netamente para explorar, ¿ya? Después viene el segundo viaje, que el segundo viaje fue del descubrimiento, ¿ya? El viaje de descubrimiento. Primero miró, después a descubrir, dijo, ¿ya? Y el tercer viaje fue el de la llamada conquista. No te vas a olvidar, ha sido pregunta de examen de admisión varias veces. ¿Cuántos viajes realizó Pizarro para llegar hasta el Perú? 3, exploramiento, descubrimiento y conquista. Bueno, también al tercero le dicen conquista o también invasión, ¿ya? Invasión, listo. Y el viaje obviamente explorativo finalizó casualmente en el pueblo quemado, en los manglares colombianos. Por lo tanto, nivel Coquito, ¿en qué viaje Pizarro se realizó? En el primer viaje. Pero profesora, no hay primer viaje. También conocido como el viaje explorativo. Respuesta correcta, alternativa E, de enamoraditos. Descubrimiento, segundo viaje. Conquista, tercer viaje, no te vas a olvidar. Viaje de la conquista o tercer viaje era lo mismo. Cuarto viaje no hay, pues, porque solo hubo 3, ya está, varios para descartar. Vamos, jovencitos, vamos, siguiente preguntita, dice así, los corregimientos fueron creados por A. Hurtado de Mendoza, B. Lope García de Castro, C. Francisco de Toledo, D. Núñez de Vela o E. Torres y Portugal. Chiste, profesora, nivel Coquito, no me puedo olvidar que los corregimientos, que era una especie, ¿qué son los corregimientos? Eran una especie de provincias coloniales, ¿ya? Provincias coloniales, y que fueron creadas por el gobernador en ese momento, Lope García de Castro, como organizaciones político-judiciales de control, obviamente, de los llamados latifundio, mejor dicho, ya los latifundios. Y busca pues la representación legal de rey ante el llamado mundo andino, ¿ya? Eso eran los corregimientos y obviamente fueron creados por el gobernador Lope García de Castro, no te vas a olvidar, ¿ya? Vamos, siguiente preguntita, dice así, durante la colonia, la primera forma de explotación fue la encomienda. Esta tuvo como principal fuente de recursos A. el tributo indígena, B. las tierras de los indígenas, C. los tesoros incas, D. los productos artesanales o E. el trabajo mitayo. Chiste, ¿sí o no? Ya te estás suscribiendo a mi canal de YouTube, profe.carinadiazapasa. Y con esa pregunta vamos a culminar. Y no te olvides que va a haber otra parte de este video, la siguiente parte, ¿ya? Así que muy atento para que tengas tu siguiente repaso de historia sobre esta primera parte de historia, ¿ya? Dice, no te olvides que la encomienda, ¿ya? La encomienda fue un sistema de explotación específicamente implantado por los españoles en América desde fines del siglo XVI, ¿ya? Y que tiene sus orígenes pues en España de la Edad Media. Este sistema de explotación consistió pues en el reparto de indígenas que hacía rey de España a los diversos invasores según sus méritos, obviamente. Y el español llamado encomendero tenía la obligación de convertir pues, al indígena llamado encomendado al cristianismo, enseñarle el castellano y protegerlo. Y los indios encomendados, a cambio, debían retribuir este servicio mediante su trabajo personal y el conocido pago del tributo, ¿ya? Sin embargo, todo esto fue en teoría, pues en realidad la práctica era otra. El invasor y explotador español no solo no cumplía con sus obligaciones de encomendero, o sea, de cuidar, enseñar el castellano, el cristianismo, como esto, ¿no? Que eran sus obligaciones, sino que abusaba del trabajo gratuito del indio y le exigía pues el trabajo de tributo en oro y plata principalmente. Por lo tanto, esta tuvo como principal fuente de recursos el popular tributo indígena. Respuesta correcta, alternativa A de amiguito. Y con eso, mis amores, no olviden seguir practicando con los repasos de la profesora Karina Díaz y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.